Listos para una historia que les va a helar la sangre. Así, de esas que te mantienen pensando incluso después de terminar. Exactamente. Hoy nos adentramos en el misterio de Ken Rex McElroy. El infame azote de Skidmore, ¿verdad? El mismo, un personaje que parecía sacado de una película del oeste. Rodeado de acusaciones, violencia y un final que nadie vio venir. Y es que la historia de McElroy es digna de un deep dive. Tenemos artículos, reportes de la policía, hasta entrevistas con gente del pueblo. Imagínense vivir bajo la sombra de este hombre. Un tipo acusado de asalto, abuso, incendios provocados, hasta robo de ganado. Y lo más escalofriante, murió a plena luz del día, rodeado de testigos. Pero nadie, absolutamente nadie, fue acusado. Es como si un velo de silencio se hubiera apoderado de Skidmore. Y es precisamente ese velo lo que intentaremos desentrañar hoy. Listos para adentrarse en la mente de un pueblo aterrorizado. Acompáñenos en este deep dive y descubramos la verdad detrás del misterio de Ken Rex McElroy. Lo primero que nos salta a la vista al revisar los archivos es la magnitud del historial de McElroy. Estamos hablando de al menos 21 delitos graves a lo largo de los años. 21. Agresiones, abuso sexual de menores, incluso dispararle a un anciano. Una lista que te pone los pelos de punta. Y a pesar de todo, ¿este hombre parecía intocable? Se salía con la suya una y otra vez, ¿cómo era posible? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo alguien con tantos cargos en su contra seguía libre? Pues una de las claves para entenderlo es el miedo que McElroy sembraba a su paso. Los testimonios de la época hablan de un hombre que usaba la intimidación como arma. Amenazas, violencia, un reinado de terror que paralizaba a todo Skidmore. Imagínense el valor que se necesitaba para enfrentarse a alguien así. Prácticamente imposible, sobre todo cuando sentías que el sistema no te protegía. De hecho, hay un reporte policial que describe cómo McElroy amenazó a un testigo clave en uno de sus juicios. Increíble. Y eso nos lleva a la psicología del silencio, un fenómeno muy común en casos de abuso de poder. Es como si la comunidad entera se convirtiera en rehén del miedo. Prefieren callar antes que arriesgarse a sufrir las consecuencias. Un silencio que se convierte en el escudo protector del abusador. Y en este caso, ese silencio fue la clave para que McElroy evadiera la justicia durante años. Hasta que llegó un punto de quiebre, ¿verdad? El incidente con Ernest Bowenkamp. Exacto, el dueño de una tienda de comestibles, un hombre de 70 años. McElroy le disparó y esta vez las cosas fueron diferentes. La gravedad del crimen, la edad de la víctima, algo cambió en Skidmore. Y finalmente McElroy es declarado culpable. Pero la tensión, en lugar de disminuir, se intensifica. Es como si la condena hubiera roto un equilibrio precario. Y en ese contexto de tensión máxima llegamos al fatídico 10 de julio de 1981. McElroy, recién salido de prisión, está en la calle principal de Skidmore. En su camioneta, con su esposa a su lado, sin sospechar lo que le espera. Y de pronto, la escena se transforma en un infierno. Disparos, gritos, caos total. Entre 30 y 46 personas estaban presentes, según los reportes. Y McElroy recibe impactos de bala de al menos 2 armas diferentes. Muere en el acto, a plena luz del día, en el corazón de Skidmore. Y aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Porque a pesar de la multitud de testigos, nadie fue acusado. ¿Cómo es posible? Un pueblo entero conspiró para proteger a los asesinos. ¿O acaso el miedo que McElroy sembró era tan profundo que nadie se atrevió a hablar? Esas son las preguntas que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestro Deep Dive. Acompáñanos mientras exploramos las teorías, las motivaciones y las consecuencias de este crimen sin resolver. Prepárense, porque lo que viene es aún más intrigante. Retomamos la historia justo donde la dejamos McElroy muerto en plena calle principal de Skidmore, rodeado de testigos y sin un solo culpable. ¿Cómo es posible que un crimen tan público con tanta gente presente quedara impune? Esa es la pregunta que nos ha estado hablando desde el principio, ¿no? Tenemos la escena del crimen, la multitud, las balas y sin embargo un silencio total. ¿Acaso el miedo que McElroy imponía era tan grande que logró silenciar a un pueblo entero? Es una teoría que cobra mucha fuerza al analizar este caso. Los reportes de la época hablan de un temor generalizado a las represalias. Recordemos que McElroy no era un simple bravucón. Tenía un largo historial de violencia e intimidación. De hecho, encontramos el testimonio de una mujer que afirma haber visto a McElroy amenazar a un granjero con quemarle la propiedad si se atrevía a testificar en su contra. Imagínate vivir con ese miedo constante. Claro, con esa amenaza latente, no es de extrañar que la gente prefiriera callar.
Pero además del miedo a McElroy, había otro factor que contribuía al silencio. ¿Te refieres a las supuestas conexiones de McElroy con gente poderosa del pueblo? Exactamente. Algunos testimonios sugieren que tenía protección dentro del sistema, lo que aumentaba la sensación de impotencia entre los habitantes de Skidmore. Es decir, que no solo temían a McElroy, sino también a las posibles consecuencias de desafiarlo. Estamos hablando de una especie de conspiración de silencio. Es una posibilidad que no podemos descartar. Al analizar las declaraciones de los testigos, encontramos muchas contradicciones e inconsistencias. Es como si la verdad se hubiera distorsionado con el tiempo, como si cada persona solo tuviera una pieza del rompecabezas. Es como si el miedo hubiera creado una niebla que lo cubre todo, haciendo imposible distinguir entre lo que realmente sucedió y lo que la gente cree que sucedió. Exacto. Y en esa niebla la verdad sobre la muerte de McElroy se desvanece. Las autoridades se encontraron con un muro impenetrable. Nadie quería hablar, nadie quería señalar culpables. Pero más allá del miedo, pudo haber otras razones para mantener el silencio. Es posible que algunos habitantes de Skidmore vieran la muerte de McElroy como una especie de liberación, un mal necesario para restaurar la paz en el pueblo. Esa es otra línea de investigación que surge al analizar este caso. Algunos expertos sugieren que la muerte de McElroy pudo haber sido vista como un acto de justicia por mano propia. Un último recurso ante la incapacidad del sistema legal para controlarlo. Es un dilema moral muy complejo, ¿no? Por un lado, tenemos a un hombre que aterrorizaba a su comunidad. Por otro lado, un asesinato que nunca fue resuelto, dejando una herida abierta en Skidmore. Y esa herida, en cierto modo, sigue abierta hasta el día de hoy. La muerte de McElroy continúa siendo un tema tabú en el pueblo, un fantasma que ronda por las calles, un recordatorio de que el pasado nunca muere del todo. Es como si el miedo que McElroy sembró siguiera presente, invisible pero palpable. ¿Y qué hay de Trena, la esposa de McElroy? Ella estaba en la camioneta cuando le dispararon. Su testimonio arrojó alguna luz sobre lo sucedido. El testimonio de Trena McElroy siempre ha estado envuelto en un halo de misterio. Afirmó no poder identificar a los asesinos, pero su silencio ha alimentado todo tipo de especulaciones. Algunos creen que sabe más de lo que ha revelado, mientras que otros la consideran una víctima más del reinado de terror de su marido. Un personaje enigmático, sin duda. Y bueno, después de todo esto, ¿qué sucedió con Skidmore? ¿Cómo se recupera un pueblo de un evento tan traumático? Esa es una pregunta que abordaremos en la parte final de nuestro Deep Dive. Analizaremos el legado de McElroy y cómo su caso impactó la vida social y legal de Skidmore. Prepárense para explorar las secuelas de este misterio. Les aseguro que las respuestas que encontraremos son tan inquietantes como las preguntas que nos hemos planteado hasta ahora. Hemos pasado las últimas 2 partes de este Deep Dive adentrándonos en el misterio de Ken Rex McElroy. Exploramos el terror que infligió, su muerte rodeada de misterio y el silencio que se apoderó de Skidmore. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo se reconstruye una comunidad tras vivir bajo la sombra de semejante figura y un crimen sin resolver? Lo fascinante de este caso es que va más allá de lo policial. Nos hace pensar en cómo funciona un pueblo, cómo se relaciona a su gente. Skidmore, después de la muerte de McElroy, se convirtió en un lugar donde se debatía la justicia y la venganza. Es cierto. Encontramos artículos de la época que describen a Skidmore como un pueblo dividido. Claro, algunos sentían alivio. Como si se hubieran quitado un peso de encima. Exacto, veían la muerte de McElroy como algo necesario para recuperar la paz. Pero otros, Estaban horrorizados. claro, temían que este acto sentara un peligroso precedente. Y ahí radica la complejidad, ¿no? No es solo resolver un crimen, sino entender cómo un evento tan traumático puede fracturar a una comunidad. Cómo se reconstruye la confianza cuando el miedo y la sospecha se han apoderado del ambiente. Es una pregunta que nos lleva a analizar el impacto a largo plazo del caso. ¿Qué sucedió con Skidmore en los años posteriores? ¿Cómo se borró la herida abierta que dejó este crimen sin resolver? Hay estudios que analizan la evolución de Skidmore tras la muerte de McElroy. Algunos apuntan a que, a pesar del trauma, la comunidad logró reconstruirse. ¿En serio? Sí, implementaron programas para fortalecer la seguridad, fomentaron la participación ciudadana y buscaron sanar las divisiones que el caso había generado. O sea que, a pesar de la tragedia, Skidmore encontró la manera de avanzar. Pero, ¿es posible olvidar por completo un evento tan impactante? ¿Quedó alguna cicatriz visible en el pueblo? Sin duda, la historia de McElroy dejó una marca en Skidmore. Se convirtió en parte de su identidad, un recordatorio de la fragilidad de la paz y la justicia. De hecho, aún hoy, el caso McElroy sigue siendo un tema sensible. Es como si el fantasma de McElroy siguiera rondando por las calles, un eco del miedo y la violencia. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos extraer de este caso que trascienden las fronteras de un pequeño pueblo de Missouri? El caso McElroy nos muestra la importancia de la unión de la gente y la valentía.
Una comunidad unida donde la gente se atreve a hablar y a denunciar las injusticias es menos vulnerable. Es una lección que resuena con fuerza hoy en día, ¿no? Con tanta polarización y desconfianza en el mundo. El caso McElroy nos recuerda que el silencio puede ser el aliado más poderoso de la injusticia. Totalmente. Y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio rol como ciudadanos. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para proteger a nuestra comunidad y a nosotros mismos del miedo y la violencia? ¿Seremos capaces de alzar la voz ante la injusticia? Son preguntas que cada uno debe responderse. El caso McElroy, a pesar de su oscuridad, nos deja una luz de esperanza, la posibilidad de construir una sociedad más justa, un mundo donde el miedo no tenga cabida. Y hasta aquí nuestro deep dive en la historia de Ken McElroy, el azote de Skidmore. Un caso que nos ha llevado a explorar las profundidades del miedo, la justicia y la capacidad de una comunidad para sanar. Esperamos que este viaje les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la valentía y la necesidad de construir un mundo donde la verdad y la justicia siempre prevalezcan.